Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de geografía. Un momento para subir la diapositiva de la semana. Bien, ahí tenemos la diapositiva que es sobre los continentes, ¿no? Ahora ya estamos en la semana, pues, 17. Ya estamos terminando, pues, el ciclo. Y vamos a repasar esta parte de los continentes. Son 5 continentes. No contamos con, no, digamos, no consideramos a la Antártida porque solo estamos hablando de un continente poblados. La Antártida no es un continente, pero no es poblado. O sea, hay investigaciones, todo eso, pero no hay países, no hay capitales, no hay lo que es una organización como conocemos de países, ¿no? Es una zona de investigación más bien, ¿no? Y más bien vamos a hablar de los otros continentes que son poblados por los seres humanos y organizados y administrados políticamente, territorialmente. Estamos hablando pues de los 5 continentes que vamos a ver incluso algunos de los países, de algunos datos importantes, relieve también importante, la hidrografía, y también vamos a hablar de la población y calidad de vida, recursos, ¿no? Como vemos allí, los continentes son habitados, como dice aquí, pues son 5 continentes habitados, ¿no? América, África, Asia, Europa y Oceanía, ¿no? Aquí el continente más grande, si es que lo vemos en tamaño, es el Asia. En segundo lugar de continente en extensión o tamaño es América, pues, ¿no? De ahí viene tercer lugar África, de ahí ya viene Europa y Oceanía en último lugar, que es un conjunto de islas, ¿no? Más bien, ¿no? Es una zona insular de islas, ¿no? Además de esto, destaca la Antártida, como hemos dicho, que es un continente situado en el extremo sur, ¿no? En el polo sur específicamente, pero no alberga población, ¿no? Ni países, ni organización territorial, como conocemos, ¿no? De países. En el caso de Asia y Europa, hay que ver en el mapa, Asia y Europa están de dos colores ahí en el mapa, pero en realidad geográficamente es una sola unidad, ¿no? Territorial. Como ustedes ven, es como que Europa fuera como una península del Asia, ¿no? Es decir, una extensión del continente hacia el mar, no sé, el océano. Y claro, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista administrativo, también político, se ha considerado que Europa es un continente y hacia otro continente dividido por un accidente geográfico que son los montes Urales. Entonces, no es verdaderamente como por ejemplo América, que es todo un continente aislado, ¿no? Rodeado de océanos. Incluso el África también mayormente, pues más del 90% está aislado. Claro que en el canal Istmo de Suez, como menciona ahí, une el África con la zona del Asia, ¿no? Pero el caso de Europa sí es notable, que es como una extensión territorial, ¿no? Una continuidad del Asia, pero que se ha considerado un otro continente a través de la historia, ¿no? Los europeos no quieren, digamos, asumir que territorialmente son una continuidad del continente asiático, sino porque tendrían que llamarse Asia también. Pero eso ya sabemos que por historia y convencionalismos no se consideran el mismo continente, sino dos continentes, ¿no? Europa y Asia. Bueno, entonces vuelvo a repetir, desde el punto de vista de tamaño, el continente más grande es Asia, de ahí viene América, de ahí viene África, Europa y quinto lugar Oceanía. En el caso de América vamos a ver las generalidades. Un ratito, a ver. Vamos a ver las generalidades de América, ¿no? Por ejemplo, la superficie, ahí hay unos datos interesantes, ¿no? Pero América se extiende, pues, geográficamente, como vemos ahí a la izquierda hay una rosa de los vientos que viene a ser los puntos cardinales, ¿no? Esto nos va a servir mucho para todos los continentes. Recordar que el norte, como ven allí,
¿no? El sur, el este a la derecha de ustedes y el oeste a la izquierda, ¿no? Hay que ver también que existen sinónimos de estos puntos cardinales centrales o ejes. Norte también se le llama septentrional y también se le puede llamar boreal. O sea que el norte tiene sinónimos, norte o septentrional, con SEP, septentrional, eh, SEP, ¿no? Septentrional, y también se le puede llamar boreal. A veces en algunos libros de unas literaturas, por ejemplo, se puede decir, por ejemplo, ¿no? La zona, la parte de la sierra septentrional del Perú, por ejemplo, pueden decir. ¿Qué están diciendo ahí? La Sierra Norte, pues, ¿no? ¿No? En el sur también hay sinónimos. Al sur también se le llama meridional, meridional, ¿no? Meridional, sur es lo mismo. O también se le llama austral. Austral también significa sur. Por eso también, como les digo, en algunos libros pueden decir en la zona austral de Sudamérica o en la zona meridional del Perú, que está diciendo la zona sur, ¿no? Eso es lo que hay que recordar, que son sinónimos. El este también tiene sinónimos que puede ser más familiar para nosotros, ¿no? Porque al este se le llama oriente, oriente, este, oriente, y como, como debido al movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje, tenemos la percepción, ¿no? Tenemos la idea, pues, ¿no? Por lo del hábito que vemos a diario, de que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, ¿no? Bueno, entonces el sol sale por decir, por las montañas donde estamos nosotros en la costa, sale por la sierra, vemos por el este, levanta y se oculta en el mar, ¿no? Al al final del día, ¿no? Al oeste. Por eso que también al este, que se le llama oriente, también se le llama levante. Levante en referencia al sol, ¿no? Que da la idea, la apariencia, ¿no? De que se levanta por el este el sol. Y al oeste se le llama también occidente, occidente. Y como el sol aparentemente se oculta por el oeste, también se le llama al oeste sinónimo poniente, poniente, como que el sol se pone por allí, ¿no? Se levanta por el este y se pone en el oeste. O sea, son sinónimos en realidad. Bueno, entonces si vemos esto de los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, vemos que América como continente, estamos hablando de todo el continente americano, América del Norte, Centro y Sur, ¿no? América por el norte limita con el océano glaciar ártico, o sea, con el océano que rodea el Polo Norte. Por el sur se, se orienta pues al extremo sur de América por la confluencia, o confluencia es decir, el punto de encuentro, ¿no? Del Océano Pacífico y el Océano Atlántico en lo que se conoce como el Cabo de Hornos. Por el este, América como continente limita con el Océano Atlántico, como vemos, y por el oeste con el Océano Pacífico. Tiene una superficie todo el continente, como ven ahí, de más de 42.262 millones de kilómetros cuadrados. Em, es el segundo continente más grande del planeta después del Asia, ¿no? Como mencioné. Nos menciona aquí también que viene a cubrir más o menos el 8,3% de la superficie total y el 30,2% de las tierras emergidas. Teniendo en cuenta, ¿no? sus características físico-naturales, tradicionalmente América es dividida en tres subregiones, ¿no? O tres subdivisiones, como dice ahí. América del Norte, América Central y las Antillas. Las Antillas es el nombre que reciben las islas del Mar Caribe, como vemos en Centroamérica, en la zona de Cuba, Haití, todo eso son las Antillas o las islas del Mar Caribe. Y por supuesto América del Sur, ¿no? Donde estamos nosotros. Los principales países y capitales, hablando del punto de vista político administrativo, América está dividida en 35 estados soberanos, 23 territorios dependientes y un estado libre asociado que es Puerto Rico, ¿no? Que está asociado a Estados Unidos. Y el país más extenso en tamaño, y hablando de países ya dentro de América, ¿no? El país más extenso de América es Canadá,
digamos, en área, ¿no? Segundo lugar, Estados Unidos, como vemos, son países pues que abarcan de extremo a extremo, ¿no? Del Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? Luego le sigue Brasil en tamaño ya en Sudamérica y en cuarto lugar Argentina. Los principales países y capitales, vamos, acá son muchos de estos son conocidos pues porque es nuestra región, ¿no? Pero como no vamos a memorizar todo, pues porque en este caso sí hay que memorizar, pues, ¿no? Vamos a ver lo más importante, ya algunos son conocidos, bueno, pero me parece que sería interesante recordar que la capital de Canadá es Ottawa. Bueno, México es fácil, Costa Rica, San José, Salvador, bueno, eso ya es más o menos fácil. Quizás la capital de Honduras, Tegucigalpa, habría que resaltar, ¿no? Nicaragua, Managua, en las Antillas o las islas, ya sabemos, bueno, Cuba, la capital Habana, Haití, Puerto Príncipe, Jamaica, Kingston. Y las Antillas menores, que vienen a ser las islas de menor tamaño del Mar Caribe, bueno, capaz de señalar Barbados, capital Bridgetown, Trinidad Tobago, Puerto España, en la zona sudamericana, yo creo que es más fácil las capitales, ¿no? Es Argentina, Buenos Aires, Bolivia, bueno, Sucre, em, Brasil es fácil, Brasilia, Colombia, Ecuador, bueno, creo que todos sabemos. Quizás Guyana, capital Georgetown, Paraguay, para los que no saben, tal vez Asunción, que es conocido, ¿no? Uruguay, Montevideo es fácil, Surinam, recomiendo Surinam. Bueno, las Guayanas también son colonias que queda de Francia, Surinam de Holanda, la capital Paramaribo. Bueno, a Venezuela ya sabemos, ¿no? Mesetas en el relieve, podríamos resaltar, eso es lo que estábamos viendo en las capitales, ¿no? Aquí, como ven ustedes, hemos resaltado lo menos frecuente que se menciona, ¿no? Como hemos dicho, capaz Honduras, Tegucigalpa, o Haití, Puerto Príncipe, Jamaica, ¿no? Guyana, hemos dicho, Surinam, ¿no? En cuestión de relieve podemos mencionar, un ratito, aspectos físicos general del relieve, o sea, de los aspectos también se puede llamar de la geomorfología o de la orografía, como el caso de las cordilleras, ¿no? Que también se le llama orografía, descripción de las cordilleras. Por el norte, en Norteamérica tenemos que destacan las montañas rocosas, que se encuentran, según ven el mapa ustedes allí, hacia el este del continente, al este de Norteamérica, ¿no? Como si fuera una prolongación de la cordillera de los Andes en Norteamérica, pero a menor altitud. Hacia el oeste mismo tenemos en lo que decía la zona de México, ¿no? Sierra Madre Occidental, ¿no? Los montes Apalaches que están al este, hacia el Atlántico, ¿no? O sea que Norteamérica está dividida en dos montañas, dos cadenas de montañas que están de extremo a extremo, ¿no? Hacia el oeste, el Pacífico, las montañas rocosas, hacia el este del Atlántico, las montañas, montes Apalaches, y en medio de estas dos montañas tenemos una llanura, pues, una llanura que es una zona más o menos plana, pues que eso facilitó, por ejemplo, el hecho que Estados Unidos iniciara, pues, lo que se llamó la conquista del oeste, pues, en el siglo XIX y que fuera implementando conforme se alineaba a la tecnología de la revolución industrial, que era el vehículo más importante que activaba y volvía muy dinámicos los mercados nacionales y extranjeros, que era el ferrocarril. Por eso que Estados Unidos construye un ferrocarril, sistema de ferrocarril del este, donde habían estado las antiguas 13 colonias británicas, las 13 colonias de Inglaterra que se independizan, ¿no? La independencia de Estados Unidos y construyen pues ferrocarril que une el este con el oeste, ¿no? Hacia la conquista del territorio hacia el oeste, ahí es donde vencen, masacran pues, ¿no? A los indios norteamericanos, quitan territorio a México también, dicho sea de paso, y se extienden hasta el Pacífico, ¿no? Pero esa conexión comercial y esa conexión o esa comunicación terrestre dinámica fue por el ferrocarril. En el caso del Perú, ustedes saben por historia del Perú que en el siglo XIX, pues esa idea asociada de que los ferrocarriles son el emblema, ¿no? El medio tecnológico que garantiza el desarrollo económico comercial de un país o el mercado nacional,
se pretende implementar en Perú, ¿no? Con la política Manuel Pardo, ¿se acuerdan del Partido Civil? Que pretendía implementar la idea de la modernidad de los medios de transporte, construyendo este proyecto de ferrocarriles en el siglo XIX, ¿no? Que al final creo que era claro que el territorio peruano no se parece en nada al territorio norteamericano, pues, ¿no? Nosotros tenemos una franja angosta de costa y de ahí pues una tremenda cordillera y era muy difícil que un ferrocarril de la costa pues pudiera fácilmente, ¿no? Conectar a la sierra como sí lo hizo, finalmente en una construcción bastante heroica, pero el problema no fue tanto implementar el ferrocarril, que al final no se terminó todavía, pero la idea principal era no poner solo el ferrocarril, sino activar el mercado interno nacional, ¿no? De la sierra, de la costa y la selva, para poder intercambiar pues productos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema de historia económica. Pasemos, sigamos con geografía, ¿no? En Centroamérica, bueno, en el sur tenemos la cordillera más importante, de hecho, pues es los Andes, ¿no? Los Andes, pues, es la cordillera más importante, ¿no? En cuestión de, bueno, en cuestión de macizos y escudos, tenemos pues por el sur el macizo brasileño, sistemas de Parima y Pacaraima, escudos, Guyano y de La Plata. ¿Qué es la diferencia entre, bueno, el escudo? El escudo es una zona de rocas muy antiguas, en el caso, y que es una zona muy erosionada, casi horizontal, pues como si fuera una llanura, por eso que le llaman el llano amazónico, también seguro habrán escuchado ustedes. En realidad son el basamento de este llano amazónico y está conformada por las rocas más antiguas de Sudamérica, ¿no? Y en el Perú tenemos remanente o vestigios de una antigua cordillera de la costa, como mencionamos en alguna clase, y esa cordillera de la costa también es de la misma antigüedad que el basamento rocoso del escudo brasileño, ¿no? Y el escudo de Guyano y de La Plata, ¿no? O sea que son ya relieves antiguos, pero que son muy llanos por lo que han sido intensamente erosionados por los agentes geológicos a través de millones de años, ¿no? Bueno, tenemos en el centro la cordillera centroamericana, donde el pico más alto en Centroamérica es el volcán Tajumulco, ¿no? En Guatemala. El volcán Tajumulco en Guatemala es el más alto de Centroamérica, estamos hablando. Em, en el sur tenemos, por supuesto, la cordillera de los Andes. El punto más alto es el Aconcagua, ¿no? Que queda en Argentina, que es más alto que el Huascarán, de hecho, ¿no? El Huascarán es un poco menos alto. El Aconcagua es de 1962 metros sobre el nivel del mar. Entonces, se constituye en el punto más alto de la cordillera de los Andes, ¿no? En el sur, en Sudamérica, ¿no? También en el sur tenemos el sistema brasileño o macizo brasileño, que es el antiguo escudo brasileño que hoy se conoce como un relieve llano o penillanura, le llaman, ¿no? Penillanura o llano, ¿no? Con algunas elevaciones como sierras de Mantiqueira y Domar y las mesetas del Mato Grosso. Los sistemas de Parima y Pacaraima están entre Venezuela y Brasil y los escudos Guyano y de La Plata, ¿no? Eso con relación a la parte de América, ¿no? Em, los desiertos en el norte, Norteamérica, o sea, hablamos de todo el continente americano, no vayan a pensar que es solo de un país, no hablamos de países, no, de todo el continente. En el norte se entiende el continente americano. Tenemos el desierto de Colorado, pues en Estados Unidos, Arizona y el desierto de Sonora, ¿no? Que es la zona de México con Estados Unidos. Por el sur, el desierto de Atacama, en norte de Chile, y el desierto de Sechura, aquí en Piura, ¿no? Las penínsulas que vienen a ser, península, recuerden, significa, se utiliza este nombre para señalar ingresos del continente hacia el océano o hacia el mar, ¿no? Unos ingresos territoriales, como si fueran unas entradas del territorio hacia el mar. Tenemos en el norte la península de Alaska, como ven ustedes ahí,
En el norte, la Florida, California y Yucatán. Y en islas tenemos la isla más grande en el norte de América, tenemos Groenlandia, que se ve ahí bastante distorsionado, pero más grande, asociado políticamente a Dinamarca. Y tenemos por el sur las Galápagos, las Islas Galápagos, frente a Ecuador, ¿no? Las Islas Galápagos, donde Darwin hizo pues sus investigaciones también, en base a la observación de los aves, sobre todo. Y por el extremo sur, las Islas de Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, que son de colonias británicas, pero que fue motivo de la guerra de las Malvinas, ¿no? En el 82, porque Argentina viene reclamando la soberanía de esas islas, ¿no? Pero en la práctica siguen siendo del Imperio Británico. En San Lorenzo, el estrecho vendría a ser el estrecho en la zona sur, el estrecho de Magallanes, ¿no? Que es el que queda bautizado con el nombre de este explorador español, ¿no? Fernando Magallanes, que en el siglo XVI da la primera vuelta al mundo, pues, ¿no? La primera vuelta o el primer viaje de circunnavegación, ¿no? Pasando desde el Océano Atlántico por el extremo sur de América, por ese estrecho, entrando al Pacífico, ¿no? La hidrografía, vamos a ver principales lagos, ríos, ¿no? Eso significa hidro es agua, grafos descripción de las masas de agua, pues, ¿no? Las masas de agua están bajo la forma de ríos, lagos, océanos, mares. En América del Norte destaca el río Mississippi, que viene a ser el más extenso de Norteamérica, y toda cuenca alimenta con las aguas de las lluvias, alimenta el río, entonces toda forma la cuenca del Mississippi, que es la más extensa en esta parte del norte, ¿no? Del continente y desemboca en el Golfo de México. Como ven ahí en el mapa, el río Mississippi, Missouri también le dicen, que es el que desemboca, como ven allí, en el Golfo de México. Golfo es una entrada del mar al continente, ¿no? Por eso que se ve como cóncavo, ¿no? El río San Lorenzo, que ustedes ven también en Norteamérica, que desemboca en el Atlántico, ¿no? Ese es el río colector de las aguas de los grandes lagos, que están en la zona entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, los grandes lagos que alimentan pues al río San Lorenzo. Y el río Colorado, esta está en la zona este, ¿no? El río Colorado que drena, o si drena quiere decir circula, ¿no? El río circula sus aguas de la parte sur del sistema de las rocosas, de las montañas rocosas, y forma con su actividad erosiva, ¿no? El río Colorado, con su actividad erosiva, va formando el Gran Cañón del Colorado, ¿no? Que es impresionante, pues, porque el río ha erosionado de tal forma que deja ver los estratos rocosos y las capas rocosas más antiguas en esta zona del continente norteamericano. Y tenemos entre la zona de los lagos que mencionaba, entre Norteamérica y Canadá, entre Estados Unidos y Canadá, el lago Superior, el segundo más grande del mundo, ¿no? América del Sur ya es más fácil reconocer que tenemos, bueno, los lagos hay un dibujo ahí, un lago Superior, lago Hurón, Erie, Michigan, Ontario, ¿no? En Sudamérica los principales ríos, de hecho destaca el Amazonas, pues, ¿no? Que forma la cuenca más extensa y el río de mayor longitud del mundo. El río Orinoco le sigue, forma una inmensa cuenca, nace en el macizo guyanés y traza una frontera natural entre Venezuela y Colombia, ¿no? El río Orinoco viene a ser la zona considerada en gran parte el límite entre Venezuela y Colombia. En el sur tenemos el río de la Plata, más al sur. Es un río que desemboca en forma de estuario. Estuario quiere decir como si fuera una boca, un embudo, ¿no? Así se abre el río, desemboca abriéndose así como un embudo. Es lo más común, ¿no? Surgido por el río de la Plata, surge la confluencia o la unión del río Paraná y el río Uruguay. Luego también resalta el acuífero guaraní. Acuífero se refiere al agua subterránea, ¿no? Cuando decimos acuífero, decimos que es un sistema de aguas subterráneas. El acuífero guaraní es la reserva de agua subterránea, pero es agua dulce, ¿no? De mayor superficie en el planeta, que se ubica entre los sectores, entre sectores de países del que pertenecen, o sea, sectores de Brasil, sector Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Ese gran acuífero o recursos de agua subterránea, ¿no? En esa zona.
Como ven allí, se ve esta zona en el dibujo del acuífero, que es muy importante en esta zona, todo lo que es agua subterránea o lo que es agua de ríos, ¿no? O lo que es glaciares también, los que son en el fondo agua congelada, son aguas dulces, ¿no? No es agua salada, como el mar. Y entre la población y calidad de vida de la gente en América podemos mencionar algunas características generales, ¿no? Observen que toda la población de América, o sea, el total de la población de todos los países de América sumaría más de 1.025.000, perdón, más de 1.025.000.185.000 habitantes, ¿no? 1.025, ¿no? Millones. Entonces, es más de 1.000 millones. Es bastante gente, pero después vamos a ver cuando veamos Asia. Hoy día creo que nos toca ver Asia, pero cuando veamos Asia, vamos a ver que China, que es un país, no es un continente. O sea, China es un país que está en continente asiático. China tiene pues 1.400 millones de habitantes, ¿no? O sea, la población de China, que es un país, es mucho más grande que toda la población de América, ¿no? Juntando toda la población de América, no llegamos a acercarnos a la gran población que tiene China, ¿no? O sea, un país tiene más población que un continente, estoy diciendo, ¿no? La densidad que viene a ser, recuerden, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que se obtiene de la división de la población absoluta entre el área superficial, en este caso el continente, y vemos que la densidad poblacional media, pues, ¿no? En América es 24,4 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? En toda América. En América, en realidad central, es mucho más alto la densidad, por lo que el territorio, el área es más pequeña, hemos dicho, ¿no? En América Central, 89,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Los indicadores poblacionales un poco nos van a informar de cómo es la condición de vida de la población de este continente, en este caso América. Vemos que la esperanza de vida, pues en América, el promedio, ¿no? de vida de un ser humano, un americano, es un promedio de esperanza de vida de 77 años. La tasa de crecimiento natural es un 1,3%. La tasa de natalidad para América del Norte es 13,3% por cada 1.000 habitantes. Y para América Central y el Caribe es 14,8 por cada 1.000 habitantes, ¿no? Estamos hablando del número de nacimientos con aproximado por cada 1.000 habitantes, ¿no? En Sudamérica es 15,5 por cada 1.000 habitantes. O sea, el más alto es en Sudamérica, ¿no? El número de nacimientos por cada 1.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad, es decir, el número de muertos, ¿no? O fallecidos por diversas causales. En América del Norte la tasa de mortalidad es 7 mueren por cada 1.000 habitantes promedio. Y en América Central y el Caribe 7,1 por cada 1.000 habitantes. Y en Sudamérica 6,3 por cada 1.000. La tasa de fecundidad, es decir, el número de hijos que promedio tiene una mujer, ¿no? En América, podemos decir que en América del Norte es 1,9 hijos por mujer. Y en América Latina y el Caribe 2,2, ¿no? Un poco más. Bueno, eso depende de la educación, la planificación familiar, como hemos dicho, ¿no? Em, y la distribución de la población por el área de residencia, ¿no? Podemos ver que la población, o sea, área de residencia, recordemos, se refiere a que lo urbano y lo rural. Entonces, estamos diciendo pues que la población en América es eminentemente urbana, o sea que hay una preferencia de la población americana. Cuando digo americana digo todo, pues América, ¿no? No solo Norteamérica. La población americana, su tendencia es vivir en la ciudad, en la urbe. Eso es mucho más nítido en América del Norte, que ya estamos viendo abarca México, abarca Estados Unidos, ¿no? Canadá. En América del Norte la tendencia a vivir en la ciudad es 82%, o sea, la gran mayoría de la población quiere estar en la ciudad. En América Central 73,8% y en América Latina y el Caribe 79%. O sea que en general podemos decir que la población americana prefiere vivir más en las ciudades que en el campo, ¿no? Ha cambiado, pues.
Y el índice de desarrollo humano, que hemos visto en una clase, es este indicador, pues, ¿no? Que toma tres parámetros como educación, eh, pro- Producto Bruto Interno, renta per cápita, etcétera, para ver qué calidad de vida ofrece por región, en este caso por países, y vamos a ver que el índice de desarrollo humano siempre se clasifica muy alto, alto, medio y bajo. En América en general estamos entre alto, ¿no? Sorprende un poco que los que están en índice muy alto, que supone que supuestamente son los que están viviendo mejor, ofreciendo mejores oportunidades y condiciones a su población. Bueno, Canadá, Estados Unidos, de hecho, Chile, ¿no? Por ejemplo, está muy alto, ¿no? Argentina también, que están cerca de Perú. Bahamas, Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica y Panamá. Índice de desarrollo humano alto, estamos la mayoría de los países americanos, más bien, ¿no? Como Barbados, ahí vemos República Dominicana, Cuba, Perú, está en alto, México también. Después índice de desarrollo humano medio, y ya tenemos a Bolivia, Venezuela, Belice, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Y índice de desarrollo humano bajo, tenemos Haití. Es el país más golpeado, digamos, que tiene más problemas, ¿no? Incluso de gobernabilidad también, incluso Haití es el un país más pobre, digamos, de América, ¿no? Es ese índice de desarrollo bajo, ¿no? Teniendo al costado a República Dominicana, que está en el desarrollo, como vemos, alto, ¿no? Principales recursos y actividades económicas en América del Norte. Bueno, ya sabemos que América del Norte cuenta con Estados Unidos y Canadá, que son países industrializados, ya que han estado inmersos en el proceso de la revolución industrial y encontramos, pues, que son los países con mejores condiciones, ¿no? Bueno, Estados Unidos y Canadá son los más industrializados, de hecho. ¿En todo? ¿En qué? En industria automotriz, fabrican automóviles, textil, farmacéutica, tecnología, en informática, en cine, en siderurgia, petroquímica, metalurgia. Es decir, tienen una industria, una economía industrializada. En la llanura norteamericana se desarrolla una agricultura productiva de cereales con alta tecnología, ¿no? Se utiliza maíz, soya, trigo, avena. Y en Alaska, que es parte de Estados Unidos, pero está en el extremo oriental de América, y el Golfo de México, encontramos petróleo, ¿no? O sea, en cuestión de recursos, en Alaska y el Golfo de México hay petróleo, yacimiento de petróleo ricos, yacimiento de petróleo, por eso que Estados Unidos, pues, se beneficia de estas fuentes de petróleo en esta zona, ¿no? Ahí vemos fotos del sector industrial de Canadá, de producción industrial de Estados Unidos, que es mecanizada, incluso robotizada, ¿no? Y México, que está en una torre de extracción petrolera en el mar, ¿no? Otros recursos, pero esta vez de América Central y el Caribe, tenemos que mencionar que América Central, su economía está basada, pues, en la actividad agrícola, en la producción de café, cacao, plátano, caña de azúcar, que es más de exportación, y la explotación de algunos minerales como el oro y la plata. Los ingresos por turismo son importantes en el Caribe, ¿no? Perú y Bolivia, así tienen una historia mucho más rica en el caso de la actividad minera, ¿no? Perú y Bolivia son los productores de minerales metálicos más rentables, como son, o tradicionales también se les llama, a la producción tradicional de cobre, hierro, oro, zinc, plata, plomo, etcétera, ¿no? Brasil viene a ser el primer productor de hierro en América del Sur, en América, perdón, sí, pues bueno, Brasil está en América del Sur, ¿no? Pero estamos hablando de toda América. Brasil es el primer productor de hierro en América y el segundo a nivel mundial. Venezuela, Brasil y Ecuador son principalmente exportadores de petróleo. Bueno, y en América del Sur tenemos que estamos mencionando esto de Venezuela, Brasil y Ecuador son principales exportadores de petróleo. Bueno, Chile tiene minería de cobre muy rica, pero en los territorios, pues, que conquistó con la guerra, ¿no? Antofagasta, en la zona que era Tarapacá, Perú.
Bueno, pues son su suerte, pues, encontrar estos yacimientos. Por eso que Chile es el mayor productor de cobre, ¿no? Eh, Seguimos con, ahora pasamos a otro continente, el continente asiático, que es tremendamente, pues, ahora muy importante en la economía mundial por la actividad y desarrollo de China, ¿no? Muchos países, incluso el Perú, ya dependen de exportaciones hacia China, ¿no? Eso es algo que es importante recordar, ¿no? Bueno, vamos a ver el Asia. Como continente hemos dicho que en extensión de kilómetros cuadrados el Asia es el continente más grande, ¿no? Territorialmente hablando. Es el continente que se extiende, según los puntos cardinales que estamos viendo ahí, pues, ¿no? Se extiende entre los hemisferios norte y este, ¿no? Ocupando, no olviden que el hemisferio norte es el hemisferio cuando la Tierra considera la línea ecuatorial, ¿no? Que divide la Tierra en norte-sur, y este por la línea del meridiano de Greenwich, ¿no? O sea, hacia el este y norte está el Asia, ocupando una extensión aproximada de, bueno, varios miles de millones de kilómetros, ¿no? Al norte, vamos a ver los límites más bien, limita por el norte con el océano glaciar ártico, que se encuentra cubierto de hielo la mayor parte del año, y al sur con el océano Índico, al este con el océano Pacífico, y al oeste pues, limita con Europa, pues, a través de los montes Urales, que es el límite, ¿no? Que se ha establecido, que viene a considerarse la frontera natural, o sea, los montes Urales vienen a ser considerados la frontera natural que se divide Asia de Europa, ¿no? Y hacia el suroeste, como vemos ahí en el dibujo, esos puntos intermedios, por ejemplo, le llaman eso del SO, el límite intermedio entre el sur y el oeste, ¿no? Y ahí nos menciona que está el Mar Rojo. Pero esos puntos intermedios también se pueden ver, como ven allí, en los demás puntos. Por ejemplo, siempre manda el norte y el sur. ¿En qué sentido digo que manda? Porque, por ejemplo, entre el norte y el este se encuentra el noreste. Entre el sur y el sureste. Entre el sur y el oeste, como vemos, suroeste. Y entre el norte y el noroeste. Serían los puntos intermedios, ¿no? Rusia, hay que tener presente que Rusia se le considera un país transcontinental. ¿Por qué? Porque tiene la mayor parte de su territorio está en Asia y otra parte en Europa Oriental. Por eso nos dice, es un país transcontinental con un cuarto de su territorio en Europa, pero un 75% de su territorio en realidad y su población son parte, digamos, europea, en el sentido de que Europa del Este viene a ser esa parte de Rusia, ¿no? Pero eso demuestra la voluntad política de los zares que gobernaron Rusia en la historia, de querer hacer de Rusia un país más europeo. Por eso que hacia el lado como ven ustedes aquí, de la población de los países, perdón, de las ciudades más importantes de Rusia, se encuentran hacia el lado del este, pues, ¿no? Hacia el lado de Europa Oriental. Así que eso fue la voluntad política de los zares de Rusia de hacer de Rusia un país europeizado, ¿no? Incluso es el hecho de que un 75% de los países, de los pobladores, perdón, de Rusia, o sea, 75% del 100% de la población rusa, el 75 está pues en la parte de Europa Oriental, o sea que quieren ser europeos. Entre las principales regiones y países tenemos, ahí sí hay que subrayar algunos, ¿no? Para memorizarlos. En Asia septentrional. ¿Qué es septentrional? Norte. Bueno, ahí Rusia, Moscú es fácil, ¿no? En Asia sur occidental, quizás hay que subrayar Israel, capital Tel Aviv. Acá va la mayoría, va a ser, ¿no? Jordania, capital Amán. Arabia Saudita, capital Riad. Irán, capital Teherán, ¿no? Irak sí fue conocido por la guerra del Golfo, Bagdad, ¿no? En Asia Central tenemos Kazajistán, capital Astana, y Uzbekistán, capital Tashkent. En Asia Meridional o Asia Sur, quizás subrayar pues la India, Nueva Delhi, capital, Pakistán, que es territorio de la India, pero donde estos se han vuelto un país musulmán, o sea,
que son islámicos. La capital de Pakistán es Islamabad. Bangladesh, capital Dhaka, una zona pobre, ¿no? Hacia el Asia, en el sector sureste, tenemos Tailandia, capital Bangkok, Vietnam, capital Hanoi, Malasia, Kuala Lumpur, Indonesia, capital Yakarta, y Filipinas, bueno, capital, pues Manila, ¿no? Filipinas fue colonia española y por eso en Filipinas hablan español y son católicos, ¿no? Es ahí donde muere Magallanes, ¿no? En Filipinas, cuando está en su trayecto del viaje. Y continúa el viaje Sebastián Elcano, ¿no? Asia Oriental, o sea, hacia el este, ¿no? Asia Oriental. Entonces tenemos mm, la República Popular China, pues, que es el país más grande y el más poblado del mundo, capital Beijing. Luego tenemos las islas de Japón, que son cuatro islas importantes, capital Tokio, y Corea del Sur, que también destaca mucho porque es la Corea capitalista, ¿no? Capital Seúl. Aspectos físicos del relieve, ¿no? Del Asia tenemos el relieve, podemos dividirlo entre cordillera, meseta, llanura, desiertos, península, archipiélago, ¿no? Veamos las penínsulas primero. En el Pacífico, el Asia tiene la península de Kamchatka, la península de Corea e Indochina. Y en el Océano Índico tenemos las penínsulas del Asia que van hacia el Índico, al sur, que es la península de Indostán, la península de Arabia, entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. También tenemos islas y archipiélagos. Archipiélago significa conjunto de islas, ¿no? Islas y archipiélagos, tenemos la isla de Filipinas, que ya dije que es católica, ¿no? En Japón, alrededor de 3.000 islas, dice, pequeñas también, ¿no? Varias se consideran. Honshu es la más extensa y poblada. Indonesia tiene más de 7.500 islas, también destacan islas como Borneo, Java, Sumatra. La isla de Borneo es la más extensa de Asia y tercera en el mundo. Administrativamente se encuentra dividido en los países de Brunei, Malasia e Indonesia. Las cordilleras, tenemos la cordillera del Himalaya, donde destaca el monte Everest, que es la montaña más alta del mundo, ¿no? Ahí sí, ya. El monte Everest en la cordillera del Himalaya es la montaña más alta del mundo, 8.848 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Le sigue por allí el monte Karakorum, ¿no? El monte Karakorum también, que tiene 8.000, pues, 611 metros sobre el nivel del mar. También le llaman Godwin Austen. Tenemos estas cordilleras que son del Himalaya, parten del nudo de Pamir. Nudo es como un meseta, por decirlo, de ahí parten como 5 brazos de cordilleras, ¿no? Entre ellas la del Himalaya es la más importante. En mesetas, que sabemos que son también el sinónimo de meseta es altiplano, altipampa, ¿no? Que es una zona media llana, pero a mayor altitud. También en el Asia tenemos la meseta del Tíbet, que es la más alta del mundo, ¿no? Pues se le dicen el techo del mundo. Una extensa y elevada meseta del Asia Oriental, que tiene una elevación de media de 4.500 metros, ¿no? Mucho más que la meseta del Collao, ¿no? Es llamada el techo del mundo, por lo más alto, ¿no? Luego tenemos la meseta de Siberia Central, que consiste en un conjunto de mesetas pocas elevadas, perdón, poco elevadas, que se encuentra entre los ríos importantes del Asia, que son el Yenisei, que es el río que va al Océano Ártico, el Liolena, y comprenda una zona de taiga y otra de tundra. Taiga viene a ser el bosque boreal, ¿no? Los árboles, los bosques del norte. Y otras de zona de tundra, donde ahí es suelo congelado, ¿no? Las llanuras, en general, en el Asia, hablando de todo el Asia, estamos, ¿no? Estamos hablando de países, bueno. Tenemos ahí en el mapa se pueden ver varios de estos que estamos mencionando, ¿no? La llanura de Siberia, que abarca toda la zona norte del Asia, desde los montes Urales en Europa con Europa, por el oeste hasta el Océano Pacífico y por el este. La llanura de Manchuria, que se prolonga, como ven allí, hasta Corea
irrigada por el río Amur. La llanura china, también irrigada por dos ríos muy importantes del Asia, que son el río Huangho y el río Yangtze-Kiang, que corren paralelos, ¿no? Y desembocan en el océano. La llanura indogangética, que al norte de la meseta del Deccan, estamos hablando de la zona de la India, pues, ¿no? Es una región agrícola por excelencia. Tenemos desiertos, como ven allí también, desierto árabe, en la península arábiga, ¿no? Este extiende al interior de Arabia Saudita, también abarca parte de Jordania, de Irak, de Qatar, de Bahrein, de Kuwait, de Omán, de Yemen y los Emiratos Árabes Unidos. A nivel de desierto destaca el desierto de Siria, que se ubica, o Sirio, que se ubica en la parte norte de la península arábiga, con una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados. Y el desierto de Gobi, que también lo pueden ver en el mapa, que estamos en el centro de Asia, el desierto de Gobi, que está al norte de China y al sur de Mongolia. Ahí hay varios en el mapa, se pueden varios los lugares que estamos mencionando, ¿no? Ahora pasamos a ver otros aspectos, como son, perdón, la hidrografía, o sea, los ríos más importantes del Asia, ¿no? Y los lagos y todo eso. El mar Caspio, que está hacia la zona este, ¿no? Del continente, se localiza entre Europa y Asia. En realidad el mar Caspio se trata de un gran lago, ¿no? De agua salada que tiene una profundidad media de 170 metros de profundidad, alimentado por los ríos Volga, Ural y Empa, ¿no? El mar Caspio constituye la cuenca endorreica. ¿Qué significa endorreica? La cuenca cerrada, ¿no? Eso se refiere, ¿no? La cuenca cerrada, endorreica. Por eso dice, el mar Caspio constituye la cuenca endorreica más grande del mundo, ¿no? A ese también le dicen el lago más grande incluso, ¿no? En la región sur de Siberia se encuentra el lago Baikal. Eso ya es al sur hacia el este, en el Asia, ¿no? El lago Baikal. Y que tiene 1.680 metros de profundidad, siendo considerado el de mayor profundidad del planeta. Y entre los ríos más importantes del continente tenemos, pues, lo que estaba mencionando, ¿no? Pero según la vertiente, o sea, según a dónde dejan sus aguas, se puede hablar de la vertiente del Ártico, por ejemplo, o sea, los ríos que desembocan en el norte, hacia el océano glaciar ártico, me refiero, ¿no? Tenemos el río Yenisei, que estamos viendo ahí en el mapa, que desemboca en ese río Yenisei, pasa por la zona de Rusia, pues, ¿no? Eh, que recorre Siberia Central, el río Obi, la Siberia Occidental. Y los ríos del Asia que desembocan en el Pacífico, por eso le dicen vertiente del Pacífico, porque van a verter sus aguas en el Océano Pacífico. Tenemos el río Yangtze-Kiang o río Azul y el río Huangho, río Amarillo y el río Mekong. El río Yangtze-Kiang o río Azul es el de mayor longitud, ¿no? Como ven, están pasando por China. Son los ríos que nace en la meseta del Tíbet y desemboca en el mar oriental de China y forma una llanura muy fértil, ¿no? Por eso que es muy importante estos ríos para la agricultura, por ejemplo, en China, ¿no? Nace, o mejor dicho, forma el río Yangtze-Kiang una meseta fértil donde se encuentra la presa de las Tres Gargantas, que es la presa de agua más grande del mundo, ¿no? El río Juanjo o río Amarillo eh, nace en la meseta tibetana, también como el otro. Es el segundo río de mayor longitud en Asia y también pasa por China y muchas veces su desborde, o sea, por su crecida genera desbordes, ¿no? Ocasiona grandes daños, inundaciones, ¿no? Luego tenemos el río Mekong, que nace en la meseta del Tíbet, es el más extenso del sureste de Asia. em, Desemboca en el mar de China meridional, o sea, al sur de China, ¿no? Mar del sur de China. Y hacia la vertiente del Océano Índico tenemos el río Ganges, que es el río sagrado, pues, de la India, ¿no? En su curso inferior recibe las aguas del río Brahmaputra, formando el delta
más grande del mundo. No olviden que deltas es la palabra que se refiere cuando el río desemboca formando canales, o sea, desemboca en el mar, etcétera, pero desemboca no como línea recta, como un río, sino desemboca formando muchos canales, ¿no? Como muchos canales de desembocadura. Y eso le llaman delta, el hecho de desembocar en canales, en varios canales. Si no desembocar en canales sería en estuario, o sea que desemboca el río de frente, pero se abre como una boca, ¿no? Un embudo, pues eso se llama estuario o boca también. Tenemos el río, en el vertiente del Índico, entonces ya hemos dicho el río Ganges de la India. La población y calidad de vida del Asia, tenemos ahí datos espectaculares en el caso de China y la India, ¿no? En población posee el Asia como continente, miren, más de la mitad de la población del mundo, ¿ah? El 61% de la población mundial están en el Asia, 4.700 millones de habitantes, imagínense, una barbaridad, ¿no? Y para el 2021, ¿no? Y los países más poblados, en este caso no solo de Asia, sino del mundo, ¿no? Vienen a ser China, que ya los mencioné adelante algo. China tiene pues 1.444 y tantos miles de millones de habitantes, ¿no? 1.044 millones de habitantes. Para que tengan una idea de eso, el Perú tiene 32 o 33 millones nada más. 32 ante 1.444 millones. Se dan cuenta cuántas veces la población de Perú tiene China, ¿no? Pueden sacar ahí. La India no se queda, la India también tiene 1.380 millones de habitantes. O sea, después de la China, India es el país más poblado del mundo, ¿no? 1.380 millones de habitantes. La densidad del continente es de 111,2 habitantes por kilómetro cuadrado. La zona de Singapur, ¿no? Que tiene también 7.956 habitantes por kilómetro cuadrado, y Mongolia con 2 habitantes por kilómetro cuadrado, el que tiene menor densidad, ¿no? Otros indicadores poblacionales, pero ahí ven ustedes la cantidad de población que hay en Asia, pues, ¿no? En China y la India son los más sobresalientes en datos de numéricos de ahí, ¿no? Otros indicadores vienen a ser la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida, que el promedio de vida que vive un asiático, ¿no? Es más o menos 71 años, ¿no? O sea, un poco menos que Perú, ¿no? Perú está 76, 77. La tasa de crecimiento es 1,9%, en los países árabes 2,1%. La tasa de natalidad, como menciono aquí, que es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, tenemos 16,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad, o sea, cuántos mueren por cada 1.000 habitantes, 6,3 por cada 1.000 habitantes. La tasa de fecundidad, cuántos hijos tienen promedio ahora, 2,3 hijos por mujer. Eso ha bajado, ¿no? Porque en China, por ejemplo, se tomaron muchas restricciones para que las familias no tengan más de un hijo, ¿no? Porque tienen mucha población. Y la tasa de analfabetismo es mucho más fuerte, o mejor dicho, hay mayor cantidad, porcentaje de mujeres analfabetas que hombres. El analfabetismo entre hombres 12,3 y en mujeres 23,7. Eso sí es realmente una sociedad con una tradición machista, ¿no? Como se habla ahora, y se refleja pues en el analfabetismo más numeroso en las mujeres que los hombres. La población por área de residencia, el 50% de los habitantes de Asia son agricultores y viven en el campo, ¿no? Sin embargo, la población urbana es mayoritaria en Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Jordania, Siria, Israel, Irán, Irak, Arabia Saudí, Uruguay, Emiratos Árabes. Pero es interesante ver que la población del Asia en general, el 50% son agricultores, ¿no? Todavía viven en el campo, la mitad, ¿no? Y la población urbana es más en Japón, Corea del Sur, todo lo que hemos mencionado, China, ¿no? Etcétera. Irán, Irak. El índice de desarrollo humano, en este caso del Asia, de las personas en Asia, es igualito, tenemos muy alto, alto, bajo, ¿no? Pero ahí en Asia se nota más muy alto, sobre todo los países que tienen gran desarrollo industrial o comercial capitalista. Hong Kong, por ejemplo, que era colonia británica y es muy capitalista, ¿no? En su estructura, que lo pasó a China, Hong Kong, China, Singapur, Japón, Corea del Sur, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etcétera.
Qatar, ¿no? Y bajo, también tenemos en Asia, pues, y países con índice de desarrollo humano bajo, como son Pakistán, ¿no? Afganistán, Yemen, también hay eso, pues, también tanta población que tiene el Asia, pues, ¿no? Principales recursos y economía de Asia, tenemos, pues, la región siberiana, ¿no? O sea, la Siberia, en la zona norte, pues, del Asia, y es una zona muy fría, ¿no? O sea, siempre fue la Siberia asociada a una zona de prisión, ¿no? De presos políticos de China, de Rusia, sobre todo de Rusia, ¿no? Que donde se enviaba pues a los opositores al gobierno, ¿no? Stalin, por ejemplo, utilizó mucho el castigo de recluir en la Siberia, en las cárceles, a los enemigos políticos de la revolución rusa, ¿no? Al comunismo ruso. Entonces, eh, tenemos pues esos datos, ¿no? Digamos, de poblaciones. Vamos a ver la región siberiana, pero desde el punto de vista de la economía, ¿no? En recursos, comprende la parte asiática de Rusia, también la zona de Siberia, en las zonas más frías se explota carbón y petróleo, se tiene yacimientos de estos minerales. En las zonas templadas se desarrolla la actividad humana, forestal, ¿no? Y agrícola, donde se cultiva el trigo y la cebada. También en la región de Siberia, por tener una zona de llanura, se cría ganado bovino, o sea, vacas, toros, ¿no? Y ovino, ovejas. En la región central, en la región central misma se extrae hierro, carbón y petróleo. Eso es lo que hace que en el Asia y Rusia haya pues recursos, ¿no? La agricultura y ganadería es de subsistencia. En la región suroccidental, que vendría a ser la zona más de China, la agricultura es limitada debido a los arides del suelo. La ganadería, suroccidental, perdón, en la zona de Arabia, pues, ¿no? Los árabes, ¿no? Ahí por eso dice la aridez del suelo. La ganadería se limita a crianza de camellos, o caballos, ovinos, ovejas, caprinos, cabras. Pero en los países, ya sabemos, de la zona occidental del Asia, o sea, la zona de los países arábigos, tenemos pues mucho yacimiento de petróleo, ¿no? Como ustedes saben, es una zona petrolera y no es extraño pues que Estados Unidos tenga muchos intereses en esa zona, ¿no? Sobre todo de tener gobiernos muy a favor de la política de Estados Unidos para que siga la exportación, pues, ¿no? De la venta de petróleo de esta región, que es una de las reservas mundiales más importantes siempre, ¿no? Hacia Estados Unidos y su industria. En la región central, como vimos, se extrae el hierro, carbón, petróleo, y la agricultura y la ganadería es de subsistencia, o sea, más limitada a la alimentación de la población, ¿no? Por eso dice subsistencia. En la zona central, dice, ¿no? Del continente asiático. Bien, aquí tenemos ahora em, datos también de la región suroccidental, ¿no? Del Asia, donde tenemos, ya hemos visto, ¿no? Los grandes yacimientos, la región monzónica. Monzónica es la región sur de Asia, hacia la India me refiero, la zona de la India, ¿no? Donde se le llama monzónica por los vientos estacionales, los monzones, ¿no? Que soplan del mar al continente y así, ¿no? Bueno, la región monzónica es una zona de bosques, pues, tropical y de llanuras, favorable para el asentamiento de poblaciones. Ahí están los mercados feroz, ¿no? Favorable para el asentamiento de poblaciones. China, la India destacan, pues, en la producción de hierro, carbón. La agricultura en China y la India es tecnificada, o sea, es moderna, en gran parte, y proveen al mundo la mayor cantidad de arroz y té respectivamente, ¿no? La China produce mayor cantidad de arroz y té la India. Bueno, ese es en el caso de la economía y recursos, ¿no? Porque sabemos que también la India es primer lugar en cuestión de servicios, en el sentido de los software, ¿no? O sea, son los que más software de computadora hacen. Eso ya no es, pues, recursos naturales, sino ya es sector terciario, ¿no? De servicios.
Sí, y también la India, por ejemplo, es el país donde más películas se producen a nivel mundial, ¿no? Pero acá, claro, por aquí no llegan, pues, muchas películas pero de la India, pero en la zona de la India y del Asia hay mucha circulación de estas producciones cinematográficas de la India. Tienen su mercado, digamos. También se cría bovino o vacas, toros, especialmente la extracción de leche en la India, ¿no? Bueno, la vaca es sagrada en la India, como ustedes saben, y más se extrae solo leche. En Filipinas y Malasia se explota el cedro, la caoba y el bambú. Ujú. Ahora sí, vamos a ver los ejercicios, pero primero necesito que copien las respuestas para poder desarrollar los ejercicios. Copien, por favor, o tomen foto, ¿no? La 1 es C de casa, la 2 B de botella, la 3 C de casa y 4 D de día. A ver, lo dejo un ratito. Bien. 1C, 2B, 3C, 4D de día, ¿no? Bien, también es bueno ver si hay algunas preguntas, ustedes también lo pueden hacer en el chat, ¿no? Voy a paso a mirar un poco esto del chat, a ver si alguien a lo mejor escribió, pues no, después del momento de revisar esto. No hay pregunta, entonces vamos a continuar con las respuestas, ¿no? Analizar las preguntas y las... Ya se han dado cuenta a estas alturas, pues que las preguntas de ECO o de destreza cognitiva son preguntas donde tiene bastante comprensión lectora, ¿no? Por eso hay que leer bien, porque la respuesta puede estar incluso insinuada en el enunciado, pero si nosotros no lo leemos bien y hacemos las cosas apurados, no nos vamos a dar cuenta de esa posibilidad, ¿no? Bueno, el ejercicio 1 dice respecto a los principales sistemas y accidentes orográficos. Orográfico significa montañas, ¿no? Descripción de las montañas. O cordilleras también puede ser. Por eso hablan orogenia andina, por ejemplo, ¿no? Pero genia viene de Génesis, oro de la parte de montaña, eso quiere decir la formación de las montañas de los Andes, ¿no? En cambio, orográfico es más descripción de las montañas, grafos de descripción. Por eso dice, entre los principales, respecto a los principales sistemas de accidentes orográficos en el continente americano, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Y nos dice que la respuesta es la C, de casa, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, falso. O sea que verdadero son 2 y 3. Veamos primero lo verdadero. La mayor altitud de los Andes se localiza en el sector meridional. Verdadero porque ahí se encuentra la montaña más elevada es la Aconcagua, ¿no? En Argentina. 3. En Guatemala se ubica el pico de mayor altitud de Centroamérica. Si estamos viendo el pico de mayor altitud en la zona de Guatemala es el volcán Tajumulco, ¿no? Ahora, 1 y 4 dice es falso. 1 dice las montañas rocallosas se ubican en el sector este de Norteamérica. Es falso porque se ubica en el sector occidental, o sea, hacia el Pacífico. Si fuera este, sería hacia el Atlántico, y hacia el Atlántico están los Apalaches. Entonces es falso. Y la 4 dice, el macizo de Parima se extiende entre Uruguay y Argentina, ¿no? Eso es falso porque está entre Venezuela y Brasil. Bien, en el ejercicio 2, la pregunta dice, respecto a las características de los siguientes ríos que recorren nuestro continente, identifique los enunciados correctos. 2 y 4 nos dicen la B. Mejor dicho, la respuesta es la B de botella. De 2 y 4 es verdad. Pero en la 1 dice, vamos a ver uno por uno mejor. 1 dice, el río Mississippi en su recorrido erosiona el Gran Cañón en Norteamérica. Eso es falso porque el Gran Cañón es por algo el cañón del Colorado, o sea, erosionado por el río Colorado, ¿no? No por el Mississippi. 2, que es verdad, dice, en parte de su curso el Orinoco es frontera natural entre Colombia y Venezuela. Eso sí es correcto, ¿no? El río Orinoco nace en las proximidades del macizo guyanés y en su recorrido forma parcialmente, no todo, pues la frontera natural entre Colombia y Venezuela.
3 nos dice que es incorrecto, pero 3 dice, el San Lorenzo es colector de los grandes lagos y desemboca en el Pacífico. El río San Lorenzo tiene su naciente al colectar los grandes lagos de Norteamérica y desemboca en el Atlántico. En cambio, la alternativa es en el Pacífico, por eso es falso. Y 4, que es verdad, dice, en su desembocadura en el Atlántico, el río de la Plata forma un gran estuario, claro. Estuario es como una boca o embudo, ¿no? La forma de desembocar. Bien, pasamos a la 3. Nos dice, Asia es el continente de mayor extensión del mundo. En sus más de 44 millones de kilómetros cuadrados, presenta una diversidad de recursos y actividades, los cuales favorecen el desarrollo de sus países. En cuanto a la región siberiana, esta se caracteriza, entre otras, por, ya, y nos dicen que la respuesta ya hemos mencionado, es la letra C. O sea que volviendo a esto, ¿no? Asia es el continente de mayor extensión en el mundo, en sus más de 44 millones de kilómetros cuadrados, presenta una diversidad de recursos, actividades, los cuales favorecen el desarrollo de sus países. En cuanto a la región siberiana, esta se caracteriza, entre otras, por C, favorecer la producción agrícola de cereales en la zona templada, ¿no? O sea, se refiere a la zona templada, recordando que la región siberiana comprende la parte asiática de Rusia, que es la zona más fría, donde hay carbón, petróleo, ¿no? En las zonas templadas sí se desarrolla la actividad forestal y agrícola de cultivo de cereales, trigo y cebada, ¿no? Y ganadería de bovino y ovino. Bueno, esa es la respuesta en la C. 3 nos dice, bueno, vamos a hablar de Asia mismo, ¿no? 3. A ver. Esto ya hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado la 3, que hemos dicho la 3 es la C. La 4, perdón, me falta, ¿no? La 4 que este gráfico dice. Observe el siguiente mapa del continente asiático y establezca la relación correcta entre las regiones señaladas en el mapa con su respectivo enunciado. Bueno, ahí dice 1, números romanos, 2, 3, 4. De ahí quiere que establezcamos la relación correcta y entonces nos dice que la respuesta es la letra D. O sea, 1, ¿no? Uno que vemos ahí es el 1 con B, 2D, 3A, 4C. O sea, estamos hablando de 1B, es decir, señala donde se encuentra, digamos, ¿no? La meseta y la gran llanura siberiana con presencia de bosque de taiga, ¿no? Está bien, pues la zona siberiana. 2, que vemos ahí en la zona hacia la península arábiga, ¿no? 2 hacia el sureste. Con C, ahí se localiza uno de los principales países insulares, destacando la isla, perdón, 1, 2, perdón, me he equivocado, 2D, ¿no? Ahí está la producción de petróleo en la zona arábiga, pues, ¿no? Comprendida entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. 3, que vemos en el dibujo, está por la zona norte entre la India y la China, está, ¿no? En la China. 3 nos dice, se localiza, 3 con A, perdón, ¿no? Incluye el país con mayor población absoluta a nivel continental y mundial. Claro, o sea, China está hablando. Y 4, que lo vemos ahí por la zona islas, al sur. 4 con A, donde incluye el país con mayor población, no, perdón, 4 con C, perdón, donde se localiza uno de los principales países insulares, destacando la isla de Borneo, ¿no? Ahí sí. Bueno, esta es un poco más compleja porque está asociando el número romano que está señalando una parte del continente y eso asociarlo a la descripción que tenemos en la columna de la derecha. Por eso que la vuelvo a repetir, la respuesta de la 4 es la letra D, de día, ¿no? Como ustedes habían visto ya y habían copiado, ¿no? Bien, entonces pasamos ahora sí, ahí vuelvo a repetir por si acaso las claves, pueden copiarlas o corroborarlas, ¿no? Y pasamos a
Voy a detener la presentación. Vamos a pasar al tema de cívica, ¿no? Que es otro tema que también nos interesa, pues, ¿no? Y ahora vamos a continuar con el tema de los órganos constitucionales autónomos, que es lo que en este caso veremos los tres órganos autónomos que se relacionan mucho para el proceso electoral. O sea, estamos hablando del sistema electoral, como dice ahí, conformado por estos tres órganos constitucionales autónomos que trabajan en conjunto cuando va a haber elecciones, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE o Oficina Nacional de Proceso Electoral, y RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Bien, empecemos pues por la idea de cómo trabaja el sistema electoral, ¿no? Según el artículo 177 de la Constitución Política del Perú vigente, o sea, del 93, este sistema electoral se encuentra conformado pues por el Jurado Nacional de Elecciones, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, que son los que actúan con autonomía, pero mantienen entre sí una relación de coordinación de acuerdo con las atribuciones de cada uno, ¿no? La finalidad, pues, del sistema electoral tiene por finalidad asegurar, ¿no?, que las elecciones y que las votaciones, ¿no?, y el escrutinio, o sea, el conteo, traduzcan la expresión auténtica, libre, ¿no?, y espontánea de los ciudadanos. Y éstas se constituyan el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta, incluso. Bien, el sistema electoral tiene por función, pues, básica, ¿no? Función básica, el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales, de los referéndum o consulta popular y otras consultas populares, ¿no?, que pueda haber. Como ven, ellos se encargan pues de organizar y recoger la voluntad popular mediante la votación o elecciones, y estos tres órganos autónomos actúan como un sistema electoral en conjunto, ¿no? Pero veamos sus características por separado, o sea, empecemos viendo las características del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo. Ya sabemos que a partir de la Constitución de 1993 se establecen la existencia de órganos constitucionales autónomos. En este caso, el Jurado Nacional es uno de ellos, que cuenta con personería jurídica de derecho público. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es el Pleno. Está integrado por 5 miembros elegidos en diferentes instancias, y lo preside el representante de la Corte Suprema, ¿no? Estos 5 miembros son elegidos en diferentes instancias, pues, ¿no? Por ejemplo, de los 5 miembros, uno es representante o elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, quien lo preside. El otro miembro es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Otro, o sea, van dos con este tres. Otro miembro es elegido por el Colegio de Abogados de Lima y otro por los decanos de eh, como ven allí, ¿no? Decanos de las facultades de Derecho, ¿no? Primero de las universidades públicas, o sea, por ejemplo, San Marcos, el Villarreal, etcétera. Y otro miembro que es elegido por los decanos, pero de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Y el pleno del miembro del jurado es presidido por el miembro representante de la Corte Suprema, ¿no? En este caso estamos ante Jorge Salas Arenas, jefe del Jurado Nacional, que fue muy cuestionado, ¿no? Recuerden, todos estos miembros que vamos a ver, estos representantes de de órganos autónomos que constituyen el sistema electoral, fueron duramente, pues, atacados con los resultados de las elecciones últimas, pues, en el que se habló de fraude, ¿se acuerdan, no? Los partidos perdedores, sobre todo
el partido de Fuerza Popular pues se encargó pues de denunciar evidencias de fraude. No querían aceptar el resultado de las elecciones, que era resultado de la democracia, pues el ejercicio democrático, pero querían pues voltear digamos, resultado electoral bajo la acusación. Y ahí es donde se pone en tela de juicio pues debido a esa campaña que hace este partido de los tantos partidos mafiosos y corruptos que tenemos en el Perú, hace una campaña demoledora pues sobre la honra y el honor de este señor Jorge Salazar Arenas, ¿no? Cuestionándolo, diciéndole pues que él había participado del fraude, ¿no? Y bueno, eso ha hecho mucho daño en realidad, ¿no? Porque eso demuestra que los partidos, o por lo menos ese partido, Fuerza Popular, no estaba dispuesto a aceptar democráticamente el resultado de las elecciones, lo cual quiere decir que no son demócratas, pues porque un partido demócrata acepta el resultado y si tantas ganas tiene de gobernar, tendría que esperar otros 5 años, pues, y preparar mejor su campaña electoral para que se ganen los votos, ¿no? Pero este señor Arenas ha sido cuestionado, incluso hasta ahora está siendo cuestionado porque como ustedes saben, parece que se está presionando, no parece, sino se está presionando de las calles con los conflictos, las marchas, que haya nuevas elecciones, ¿no? Pero quien tiene que organizar las elecciones son ellos, por el Jurado Nacional, la OMP, RENIEC. Tienen que intercambiar todo tipo de información para hacer viable este proceso, ¿no? Y que no se cuestione de la manera tan malsana y enfermiza como se hizo la última vez, pues, ¿no? Si no, así vamos a empezar a desconfiar de todas las instituciones públicas, ¿no? Porque, o de todos los resultados de las elecciones, ¿no? Salvo que gane la candidata, pues, que ellos quieren que gane, ahí sí nadie va a decir nada, así no es, pues. Se trata que la democracia es democracia. Ahora, ganó este presidente Castillo que demostró ser incapaz también para gobernar y bueno, y también torpe, ¿no? Para hacer eso que hizo, que ya todos conocemos, y por supuesto no está pues ya, ¿no? Gobernando, y según la plancha electoral le corresponde a esta señora que está actualmente y que también está siendo cuestionada, y lo más probable es que el deseo de que se adelante las elecciones genere otra organización de un proceso electoral que tendría que estar en manos, pues, como vemos, de estos órganos autónomos, que el Jurado Nacional, la OMP y RENIEC, y otra vez no se va a tratar seguro de manchar el honor de esta persona, lo cual es una cosa muy nociva para la estabilidad democrática, ¿no? Como les digo, hay que respetar las instituciones, en este caso en la democracia, que estos órganos electorales que estamos conociendo tienen pues las funciones de trabajar, ¿no? En el preparar un proceso electoral. Que el resultado le guste o no a alguien es otra cosa, pues. El asunto es que estos son los órganos que tienen que trabajar en la organización del proceso electoral. Sea ahora o sea dentro del 2026, igualito, ellos son los responsables de trabajar, ¿no? Conozcamos nuevamente ahora con mayor detalle las atribuciones del Jurado Nacional en este caso. A nivel jurisdiccional tenemos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral por mandato constitucional y sus resoluciones son dictadas en instancia final definitiva y no son revisables. ¿Qué significa esto? Que el Jurado Nacional, cuando hay un proceso electoral, hay todas unas reglas que respetar, ¿no? De acatar para el proceso electoral en el cual los partidos políticos que participan tienen que respetar. Si uno de los candidatos de un partido no cumpliera o violentara las normas, el Jurado Nacional puede, o hay una denuncia capaz de un adversario político sobre otro adversario. Entonces, todo lo que sea tomar decisiones a manera de atender denuncias en el proceso electoral, sobre todo antes del mismo proceso, el jurado resuelve, o sea, empieza a funcionar como un tribunal de justicia electoral, no, no solamente en el tema electoral, no justicia en otra cosa, ¿no? No de alimentos ni no, eso no, solo en materia electoral. Luego también el Jurado Nacional, hay alguien con el micro prendido, por favor, si pueden apagar, pues está sonando, está interrumpiendo, ¿no?
A ver, vuelvo a repetir entonces que el Jurado Nacional tiene función jurisdiccional porque funciona como tribunal electoral, ¿no? En materia de temas electorales. También el Jurado Nacional inscribe a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y para representante del Parlamento andino. Así como hay un parlamento en cada país, un congreso, hay la idea de un parlamento de la comunidad andina, ¿no? O sea, de los países miembros de esta comunidad como son Bolivia, Perú, Ecuador, ¿no? O sea, hacen como una especie de parlamento andino. Pero casi nadie se entera mucho de lo que hacen este parlamento andino, ¿no? No, no es muy relevante. Pero ahí está, pues tiene que haber representantes del Perú ahí también. También el Jurado Nacional resuelve las apelaciones sobre inscripción de candidatos, actas electorales observadas e impugnadas. Claro, como ocurrió en las últimas elecciones, comenzaron a decir que habían actas que eran firma, que no era la firma, que sí era, que no eran la firma de las personas. Comenzaron a cuestionar todo eso, pero quien tenía que revisar si las firmas eran legales o no y las actas eran correctas o no era el Jurado Nacional. Como el jurado, pues, no, como les digo, ¿no? Como el Jurado Nacional resolvió que muchas de las denuncias de fraude sobre las actas no eran verdaderas, sino que no eran fraude. Eso también le costó, pues, el ataque a este señor Arenas, ¿no? Carlos Arenas. El Jurado Nacional también declara la nulidad total o parcial del proceso electoral, de referéndum y otras consultas populares, si es que hubiera, pues, muchas irregularidades. No olviden que el proceso anterior no hubo irregularidades, hubo observadores de la OEA, Naciones Unidas, sobre todo de la OEA, Estados americanos, que dijeron que el proceso había sido correcto, ¿no? Pero los que ya sabemos, bueno, los perdedores hicieron toda una campaña demoledora, pues, y al final han dejado mal parado el prestigio de estos órganos electorales, ¿no? Eso es lo malo, pues, ya no se cree en nada, entonces, que se va a vivir en orden legal, ¿no? Si estamos dudando del proceso mismo. Luego dice, proclama también el Jurado Nacional los resultados electorales, pues, ¿no? Y entrega a los candidatos ganadores, porque el resultado es no solo para presidente, ¿no? Hay elecciones de alcaldes, elecciones de gobernador regional, elecciones de congresista, ¿no? Todo eso son correctos estos procesos, entonces el jurado el resultado lo avala, lo reconoce, o sea, reconoce la voluntad del popular, pues de la democracia, y le entrega a los ganadores su credencial de alcalde, de gobernador regional, de presidente, todo eso, ¿no? Congresista. Entrega una credencial, ¿no? Eso quiere decir que ha recibido el mandato de la población para ser alcalde, presidente, etcétera. También el Jurado Nacional puede convocar, pues, a referéndum y consultas populares cuando así se acuerda el Congreso, ¿no? Realizar y el Ejecutivo. Pues ellos son los que ya llegan pues adelante el proceso mismo, ¿no? Electoral. El Jurado Nacional también se pronuncia en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Se pronuncia, ¿no? No es que decide, se pronuncia si está a favor de una vacancia de una autoridad elegida democráticamente. Eh, Otra función del Jurado Nacional es la función fiscalizadora, ¿no? Como vemos, esta estamos viendo la jurisdiccional. Eh, Ahí vemos una foto incluso como todo era virtual, recuerden por el COVID, pues, ¿no? Una foto de cómo se proclamó los resultados de la segunda elección o segunda vuelta presidencial, que fue ahí está pues el ahora inefable, ¿cómo le dicen ahora los caviares que les gusta poner nombrecitos? El impresentable, así dicen, ¿no? Entonces, ¿quién será presentable e impresentable para ellos, pues, ¿no? El que no les conviene es impresentable, y el que les conviene es presentable, ¿no? Bueno, ya, la cosa es que están usando esa palabrita un tiempo, el impresentable. Bueno, ahí en la foto se ve pues al impresentable con su sombrerote ese típico de su región y al jurado que le está diciendo, bueno, el resultado lo favorecido, ¿no? O sea, el conteo, mejor dicho. El jurado en realidad no está eligiendo, está atestiguando nomás el resultado, ¿no? Que sea correctamente bien realizado y no puede negar pues los resultados, eso no es función, ¿no? El jurado no puede negar resultados, tiene que reconocer, ¿no? Pues, si hubiera ganado la otra persona que lamentablemente pues siempre es un peligro para el Perú, ¿no? En la familia esta
se ha vuelto pues toda una asociación con la mafia, los narcos, etcétera. Entonces, si hubiera ganado, y seguramente muchos de los grupos de poder hubieran dicho, sí, está bien, ¿no? Pero como ganó este, ¿cómo le dicen? Impresentable, ¿no? Pero la verdad es que no debe hablarse así de nadie, pues, ¿no? Porque es un profesor, un hombre de la sierra, de la selva, solo la costa va a ser presentable, lo de la sierra y selva son impresentables. No es así, pues, ¿no? Eso ya es discriminación. Bueno, pero bueno, así tenemos problemas en nuestro país, ¿no? Que hay que superar. Otra función fiscalizadora del Jurado Nacional es que, con la finalidad de garantizar la voluntad popular, pues, y transparencia del proceso electoral, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales ejecuta la función de fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, de fiscalizar la legalidad de la realización de otros procesos electorales como son referéndum y otra consulta popular, la función de fiscalizar la legalidad en la elaboración del padrón electoral, así como su actualización y depuración final previa a cada proceso. Ojo, no confundir, acá dice que el jurado fiscaliza, es como que supervisa. Por ejemplo, dice, algunos alumnos en algunos ciclos siempre se han equivocado, en esto lo digo para que ustedes no se equivoquen, ¿no? Cuando dice fiscaliza la legalidad de la elaboración del padrón, no está diciendo que el jurado elabora el padrón, sino fiscaliza. Es como yo, ¿no? Entra el director de la PRE y empieza a fiscalizar la clase. ¿Quién está haciendo la clase? ¿El director de la PRE? No, yo lo estoy haciendo con ustedes. Pero es lo que hace, pues, y ¿quién hace el padrón entonces, no? Ya vemos que eso lo hace RENIEC, pues, ¿no? Con los datos de los ciudadanos. Pero, ¿quién fiscaliza que lo haga bien? El jurado, ¿no? Entonces fiscaliza la legalidad en la elaboración del padrón electoral, la actualización, depuración previa a cada proceso y vela también el Jurado Nacional por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. También tiene una función normativa. Normativa viene de normas, ¿no? El debe ser, no norma. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su pleno, tiene la función normativa de presentar proyectos, por ejemplo, de ley en materia electoral. Pues presenta, pues, proyectos de ley, no, no es que impone, no presenta. Eso lo tiene que evaluar el Congreso. Determinar el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral y así como el número de consejeros regionales y de regidores, ¿no? Eso ya es para la municipalidad o gobierno local. También el Jurado Nacional reglamenta la aplicación de las cuotas de género, jóvenes y de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. Bueno, eso está bastante claro, ¿no? De que la democracia debe ser ejercida por todos los ciudadanos peruanos, no interesa que seas de la costa, sierra y selva, eres ciudadano peruano con derecho a participar, ¿no? Y por eso los pueblos originarios, como así se les llama, ¿no? Comunidades nativas, los originarios, tienen todo el derecho de participar. Llama la atención, ¿no? De que a pesar de que reconocemos por la ley que todos los peruanos de las costas, sierra y selva tienen derecho de participar en las elecciones, llama la atención de que cuando vengan, vienen los aymaras, por ejemplo, de Puno a Lima, o sea, hay gente, no todos, ¿no? Hay gente que se indigna, ¿no? Como si fuera una falta de respeto. Si son peruanos, pueden transitar por el territorio libremente, es un derecho. Claro, pero el asunto es que en nuestro país, pues, el racismo, la exclusión, pues, funciona, pero todavía al 100%, ¿no? Por eso que una cosa tan sencilla como reconocer que todos los peruanos pueden ir a cualquier lugar del territorio del Perú, resulta que ahora parece una falta de respeto venir a Lima, ¿no? Claro, dicen, no, pero vienen a tirar piedras, pero no, no todos van a tirar piedras, pero eso ya es generalizar, pues eso es lo malo realmente, ¿no? Y la protesta es un acto legal, claro, cuando hay actos de violencia, eso sí es fuera, pues, de las normas, ¿no? Pero no vamos a decir que todos están haciendo actos de violencia. Hay un grupo, pues, que se encargue la policía de los delincuentes, así como están robando y matando en la calle con los motociclistas, también deben ir atrás de ellos, ¿no? Ellos también faltan a la ley, ¿o no? Los mismos delincuentes son transgresores de la ley, por eso tienen que ser detenidos, ¿no? Por la policía. Todos los que transgredan la ley, ¿no? Luego dice, la función normativa también presenta proyecto de ley, determina el número de escaños y reglamenta la aplicación de las cuotas de género de jóvenes y representantes de las comunidades nativas y pueblos originarios, ¿no? Eso también es la parte inclusiva, ¿no? Que se pretende de que existan
un número de hombres y mujeres, existan un número de jóvenes y que haya representantes de las comunidades nativas, ¿no? El pueblo nativo le dicen a la selva y comunidades campesinas a la sierra, ¿no? La gente de las comunidades andinas, pueblos originarios. También tiene funciones el Jurado Nacional a nivel administrativo electoral, ¿no? Como estábamos viendo, eh, estas otras funciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hemos estado hablando de la parte administrativa, por ejemplo, en el caso de determinar la cuestión administrativa electoral, las circunscripciones electorales, o sea, de qué áreas, de qué zona territorial comprende la postulación y la autoridad que emane de la voluntad popular. Presentar el presupuesto del sistema electoral, o sea, presentar al Congreso la cantidad de dinero que se necesita para hacer las elecciones. Aprobar el padrón electoral, que lo ha hecho RENIEC. Y acá viene lo que le pasa a algunos, que es importante, ¿no? Que cuando no pueden ir a votar por motivos X, otorgar el jurado, se hace la solicitud con los documentos del caso que justifican que no va a ir a votar la persona, entonces el jurado otorga una dispensa, ¿no? Por omisión al sufragio, o sea, como una justificación aprobada de que no puede ir a votar porque expuso su caso y con pruebas, ¿no? Y no va a poder, entonces lo omite que, para que no haya multa, pues, ¿no? Porque vamos a ver que la multa es el que no va a votar. En Perú la votación es obligatoria hasta los 70 años, ¿no? De 18 a 70. Después de los 70, si quieres, vas a votar o no, ¿no? Es libre, es facultativo, ¿no? Pero de 18 a 70 es obligatorio. Por eso que puede otorgar dispensas si es que, para que no le cobren la multa, ¿no? Que se aplica. La función educativa es que desarrolla acciones orientadas a la promoción entre la población de una ciudadanía activa, involucrada en asuntos públicos, y lo hace a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Claro, o sea, también el Jurado Nacional educa a la gente, ¿no? Porque le dice, ustedes son ciudadanos y tienen derecho a ir a participar en elecciones mediante su voto, ¿no? Hace las campañas para que haya participación ciudadana, ¿no? Por lo más básico en la democracia es pues, que haya elecciones y votaciones cada 5 años, en nuestro caso, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones también en su organización funciona para estar presente en todas las regiones del país con la presencia de los llamados jurados electorales especiales. Estos son órganos de carácter temporal, o sea, son creados solo para la época de elecciones, o sea, para preparar las elecciones también, creados para un proceso electoral específico. Estos jurados electorales especiales formados por 5 miembros, uno de la Corte Superior de la Circunscripción y 4 designados por el Jurado Nacional, es el Jurado Nacional, pues, quien define cuáles son las circunscripciones sobre las cuales se convocarán estos jurados. Y administran en primera instancia justicia en materia electoral. Igualito, nada más que están descentralizados y son especiales porque están en los distritos, en los departamentos, así, ¿no? Eh, Igualito cumplen las mismas funciones de administrar justicia en materia electoral, cumplir casi las mismas funciones que el Jurado Nacional, pero en su circunscripción, ¿no? Tiene vigencia hasta la proclamación de los candidatos y la entrega de sus respectivas credenciales. De ahí, como ya termina el proceso, estos jurados electorales especiales que están presentes en varias regiones del Perú se desactivan, ¿no? ¿Por qué? Porque solo se justificó para el proceso electoral. Es una manera de descentralizar, digamos, la función del Jurado Nacional que está en Lima, ¿no? Su sede central. Luego viene la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ahí también tenemos al señor Piero Corbeto Salinas, que es el jefe de la OMPE o la Oficina Nacional. Este es otro señor que sufrió agresiones, maltratos, amenazas en toda esa etapa en la cual los perdedores de las elecciones trabajaron pues violenta, agresivamente para boicotear el resultado, ¿no? A este señor Corbeto el mismo salió en la televisión, diciendo pues de que en las calles había gente que se le acercaba para insultarlo, de mafioso, etcétera, estando no sé en dónde, en la Rosa Náutica, no sé en qué, con su familia comiendo, y se acercó, comenzaron a buchar, a silbar. Es decir, le hacían bullying, ¿no? Como diríamos nosotros, un bullying le hacían, porque, claro,
él es el que, vamos a ver, entre las funciones de la OMP es la ejecución del proceso, ¿no? Él tiene que ver la parte técnica. La OMP es la que va a llevar, pues, todos los materiales, ¿no? La cédula de votación, diseña, todo eso. Y como no había ganado, ya les he dicho, el candidato del grupo de poder, pues que quería que gane aquí, y ganó el impresentable, como le dicen ellos, a Corbeto, a Piero Corbeto Salinas no tiene la culpa del resultado, ellos son entes técnicos, ¿no? Entonces, también lo atacaron muy duramente, ¿no? Iban a su casa a insultar a su familia, es una cosa terrible, eso no es democracia, pues, ¿no? Eso es, eso es como un bullying electoral, ¿no? Bueno, entonces la OMP es la autoridad máxima en la organización, pues, y ejecución del mismo proceso electoral, también cuando se ejecute un referéndum o consulta o cualquier consulta popular, ¿no? La función esencial de la OMP es velar por la obtención, obtener mediante todo lo que se necesita, pues cédula de votación, distribución de los lugares de votación, colegios, cámaras de secreta, lapiceros, todas esas cositas, ¿no? Es velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, ¿no? Em, el jefe de la OMP es nombrado, acá hay que tener presente este detalle, ¿no? Mucha gente piensa que todas las autoridades de estos órganos son nombrados por el Congreso, y no es así. En el caso de la OMP, vean ustedes, el señor Corbeto Salinas, por ejemplo, ha sido nombrado por la Junta Nacional de Justicia, por un periodo renovable de 4 años. La Junta Nacional de Justicia es lo que antes se llamaba el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Que ya expliqué, ahora se llama Junta Nacional. Ellos definen quién es el jefe de la OMP, ¿ve? No es el Congreso. Bueno, otras funciones importantes de la OMP es que organiza todo el proceso electoral de referéndum y otro tipo de consulta popular a su cargo, ¿no? Es el encargado de la parte técnica ejecutora, pues. También diseña la cédula de sufragio, donde se va a votar, pues, ¿no? Diseña las actas electorales, formatos, todo el material en general que se necesita para la votación, lapicero, todo eso lo lleva. Planifica, prepara y ejecuta todas las acciones necesarias para el desarrollo del proceso electoral a su cargo, ¿no? También la OMP tiene la función de divulgar por todos los medios de publicidad que considere necesarios los fines, procedimientos y formas del acto de la elección y proceso a su cargo. Claro, la OMP coordina para que periódicos, canales de televisión ayuden en la promoción de la información de que tal día va a ser las elecciones, que consulten si son miembros de mesa, todas esas cosas, ¿no? También la OMP prepara y distribuye a las oficinas descentralizadas de proceso electoral el material necesario para el desarrollo de los procesos, ¿no? Que están encargados. La OMP también brinda desde el inicio del escrutinio o conteo de votos permanente información sobre el cómputo en las perdón, en las mesas de sufragio y oficinas descentralizadas y de procesos electorales que se ubican a nivel nacional. La OMP también tiene la función de dictar las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Quiere decir que durante el proceso electoral de 8 a 5, 4 de la tarde no debería detenerse a nadie, salvo que esté en flagrante delito, ¿no? Pero la idea es que todos vayan a votar, ¿no? Obtener los resultados del proceso a su cargo y remitirlos al Jurado Nacional. Claro, la OMP una vez que hace el conteo de los votos, tiene los resultados, se lo envía al Jurado Nacional para que lo termine de fiscalizar y proclamar, pues, los ganadores, ¿no? En el marco también hay que tener presente de la ley número tanto 30/220, ley universitaria, la OMP también brinda asistencia técnica en los comicios electorales de la universidad, ¿no? Por ejemplo, para votar por rector, hay elecciones acá internas de la universidad, y la OMP colabora, ¿no? Asesora, todo eso, ¿no? También en los colegios, cuando hacen simulacro de votación en los colegios, alcalde del colegio, ¿sí? También la OMP ayuda para que los profesores puedan ir enseñando a los estudiantes de colegio lo que les espera de participación ciudadana en un proceso electoral, ¿no? La Oficina Descentralizada de Proceso Electoral em, son órganos temporales que se conforman para cada proceso electoral
¿no? Esta de acá, oficinas descentralizadas, se organizan pues para cada proceso, como dije, coinciden en número y circunscripción con los jurados electorales especiales que ya vimos en la Jurado Nacional, especiales, designar conforme a ley a los miembros de mesa y entregar sus credenciales, ¿no? La OMP ya define quiénes van a ser miembros de mesa, se les comunica, ¿no? Todos los ciudadanos y les entrega la credencial, pues cuando se van a la capacitación de que son miembros de mesa, ¿no? Determinar los locales de votación y distribución de mesas. Ujú. Instalación de las cámaras secretas y verificación de seguridad de los ambientes. Bueno, la cámara secreta hemos visto que es en los colegios ponen pues una especie de tecnopor, una cosa así de plástico ahí nomás, y que lo ponen encima de una carpeta y para que no te vean más que estás marcando y ahí está pegadito la lista, ¿no? Para que tú también verifiques por quién votas. Eso le llaman cámara secreta, verificación de seguridad en los ambientes, obtener los resultados del proceso a su cargo y remitirlo al jurado electoral especial. Es decir, ya ellos se encargan del conteo, ¿no? Y verificar que todo haya sido en orden en el proceso electoral. Y por último vemos ahora al RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Es la entidad encargada de organizar, pues, y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad de Estado Civil. No olviden, pues ahí la RENIEC es el que nos da el DNI, hay partida de nacimiento, partida de defunción, todos los documentos de las personas los tiene el RENIEC, ¿no? El jefe del RENIEC, como vemos aquí, es nombrado también, igual que lo anterior me hemos visto, mediante concurso público, es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de 4 años. Actualmente tenemos a Carmen Velarde, ¿no? Que es la jefa de RENIEC. Bueno, también al RENIEC también se le va puliado un poco, ¿no? Pero bueno, funciones en materia electoral. De RENIEC tiene que participar preparando y manteniendo actualizado el padrón electoral. A ellos sí son los que preparan el padrón donde están los nombres de los ciudadanos que van a votar con su foto y todo, para que firmen que han votado. Todo lo manejan los miembros de mesa, ¿no? El padrón electoral. ¿Quién elabora? Es RENIEC. ¿Quién fiscaliza la elaboración? Hemos dicho, el Jurado Nacional. Fiscalizan. Proporciona el RENIEC, proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP la información necesaria para el cumplimiento de las funciones, ¿no? Del caso. Brinda durante los procesos electorales la máxima cooperación, ¿no? A la OMP, facilitando el uso de su infraestructura y personal. Realiza la verificación de la autenticidad de firmas de adherentes para la inscripción de toda organización política, así como para el ejercicio de los derechos políticos previstos por la Constitución y las leyes. En materia civil, ¿no? Y administrativa, el RENIEC registra los nacimientos por los documentos de los ciudadanos, de las personas en el Perú, ¿no? El nacimiento, el matrimonio, hay una partida de matrimonio. Divorcios no hay partida, más bien sale como el divorcio se formaliza mediante una resolución, eso ponen un sello a la partida de matrimonio diciendo que se anuló el vínculo matrimonial por resolución tal, tal, ¿no? Un número. Hay partida de defunción, sí hay, un acta de defunción, ¿no? Acta. Y otras que modifican el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos que señala la ley. El RENIEC también emite el documento, pues, ¿no? Emite las constancias de inscripción correspondientes, mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite el documento único que acredita la identidad de las personas en el Perú, así como lo duplicado, o sea, el DNI. También vela por el restricto respeto del derecho a la intimidad, de la identidad de la persona, o sea, tampoco se puede ir a averiguar cosas de otras personas, RENIEC no da esos datos, pues, porque eso ya es parte del habeas data, ¿no? El derecho a la intimidad y los demás derechos inherentes a ella derivados de la inscripción en el registro. RENIEC también colabora con las autoridades policiales, judiciales para identificar a las personas. Eso sí, ¿no? En las comisarías, por ejemplo, tienen acceso al RENIEC para poder ver, pues, los datos de las personas, porque la policía necesita identificar a alguien que detiene, ¿no? A ver si tiene, si está, se le puede ubicar, saber datos de él para encontrarla, por ejemplo, un delincuente, así, ¿no?
pues sea como fuera, un delincuente también tiene DNI, pues, y ahí está registrado, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo, René Sierra, padrón de elecciones municipales complementarias del 2023, ¿no? En función, ya hemos visto esto de aquí, el DNI actual, lo que más se está usando, ya empezando a usar más, es el DNI electrónico, que le llaman, que es este que ven acá, ¿no? Que tiene todos estos detalles. Esta es una propaganda de RENIEC, por ejemplo, ¿no? Fondo anticopia, etcétera, ¿no? Microsoft, todos los datos ahí, todas las características físicas, chip criptográfico, etcétera, ¿no? Y así se está tratando de renovar el DNI celeste, este azulito, por este más bien que tiene más medidas de seguridad, ¿no? Bien, ahí tienen las claves, por favor copien. 1A de avión, 2C de casa, 3C de casa, 4E de esperanza. 1A de avión, 2C de casa, 3C de casa, 4E esperanza. Copien o tomen foto para ver si resolvemos unas cuantas. Bien, ya copiaron, me parece. 1A tomaron foto, 2C, 3C, 4E. Ya a ver si podemos resolver rápidamente, porque faltan unos minutos. El domingo 4 de diciembre se realizó en 9 regiones del país la segunda elección regional 2022 para gobernador y vicegobernador regional. Sobre este proceso es correcto afirmar que la letra A, 1, el Jurado Nacional de Elecciones se encargó de organizar los debates, y 4, la OMPE implementó las medidas de bioseguridad en los locales de votación, o sea, para identificar a las personas, ¿no? Bueno, eso es lo incorrecto, es la 2 y 3, que el padrón electoral, dice la 2, de las nueve regiones tuvo que ser renovado por el AOMPE. Es incorrecto porque RENIE es la entidad que es responsable de elaborar el padrón. No renova la OMPE, no renueva nada. 3, RENIE fiscalizó los datos consignados en la hoja de vida de los candidatos. Incorrecto porque el Jurado Nacional es quien fiscaliza la información, ¿no? Contenida. Está bien que el RENIEC tenga datos, pero quien fiscaliza, digamos, que esta información está correcta y corresponde a la declaración de los candidatos es el jurado. 2. Durante los comicios del 11 de abril del 21 en una mesa de sufragio del distrito capitalino de San Miguel se detectó que tanto el total de votos como el total de votantes eran superiores al número de electores hábiles, razón por la cual se procedió a anular el acta. Al respecto, se puede afirmar que la entidad con potestad para anular dicho documento, en primera instancia fue, o sea, quien tiene la capacidad de anular con todas las pruebas de que hay irregularidades es la C, pues el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste, en este caso, porque se hablaba de San Miguel, ¿no? Entonces, los jurados electorales especiales tienen esa potestad, ¿no? Ya le he dicho que estos son como si fueran anexos del Jurado Nacional de Elecciones, que es la central. 3. Los medios de comunicación de Lima informaron que una persona investigada por el Ministerio Público figuraba como fallecida, ¿no? Un acta de función oficial, sin embargo, cuestión de hora ya no figuraba, ¿no? Como tal. De los puestos se puede afirmar que esta situación fue subsanada por C. el RENIEC, pues, ¿no? Que tiene que ver con eso. Sí hubo un roche ahí, pues, con gente que aparecía muerta y no estaba muerta, ¿no? 4. Los últimos comicios regionales y municipales se celebraron en octubre del 22 en Lima Metropolitana, y los organismos electorales tuvieron una ardua labor logrando que este evento democrático se desarrolle con normalidad. De lo mencionado, establezca la relación correcta entre las siguientes entidades y la función realizada, ¿no? En la letra E. 1, dice la OMPE, con B, que se encargó del sorteo, publicación y entrega de credenciales a los miembros de mesa. 2, el jurado electoral especial, con D, proclamó el ganador de las elecciones a alcaldía provincial, o sea, de Lima. 3, que viene a ser el RENIEC, con C, dispuso el cierre del padrón electoral en octubre del 21. Y 4, el jurado nacional, con A, ¿no? Revocó el fallo que anulaba las elecciones municipales en Lince. Claro, es como el tribunal, gran tribunal, ¿no? Que decide qué es lo correcto en el caso de impugnación. Es como un tribunal, pues, ¿no? En sistema electoral nada más. Bien, entonces, veo que no hay una pregunta, ya faltan unos segundos. En todo caso, siempre revisen, ya les he dicho que a las preguntas de ECO hay que leerlas con mucha tranquilidad para comprender el dato que puede estar allí. Y por supuesto es importante la comprensión lectora en ese sentido, ¿no?
nos ayuda muchísimo para discernir cuál puede ser la respuesta, ¿no? Bien, en vista de que no tenemos ninguna pregunta, ya ustedes tienen que salir o bueno, asumir su intermedio, ¿no? Eh, bueno, entonces, ya se va a cumplir. Ya nos vemos en la siguiente clase.